Saludos a todos con gasolina en la sangre y bienvenidos al próximo capítulo de mi carrera profesional con Assetto Corsa. Hoy tomamos el McLaren MP4 para un paseo por Silverstone. Espero ser mejor en Silverstone que en el Nürburgring. Semáforo en marcha, Silverstone. Vale, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ajá. Y tratando de encontrar un espacio y ganando terreno. Me voy a algo de la pista. Perdiendo un poco de terreno. Conseguí el cuarto puesto y... ¡ay! Lo siento. Esta curva la tomo en primera. Toqué un poco la salchicha. Pero nada malo. Y... ¡sí! Salí bien. Ya soy el primero y... cuidado aquí. Frena. Sí, muy buena salida. Silverstone tiene que 16 curvas. Son 16 oportunidades para enviar la carrera a la basura por vuelta. Pero no esta vuelta. Ay, saludando a un viejo conocido. Hola, Maggots. Bien. Hola, Beckett. Odo está muy cerca. No es de extrañar viendo como siempre llevo a Maggots y Beckett. ¡Ah! No, 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 no. Perdí casi un segundo allí. Muy mal. No me entiendo bien con el McLaren MP4. Eso está claro. Como siempre he dicho, no soy el mejor de los pilotos, pero aún así, esto es vergonzoso. La única razón por la que me estoy escapando es que soy más rápido que los Lotus. Al menos en la recta. Y freno, freno, freno. Sobre viraje. Salida y curva, 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 freno, freno, freno. Cuidado porque Maggots está cerca. Apenas sobreviví a Maggots. Y a Beckett no le caigo bien. Y a mí no me cae bien Beckett. No nos entendemos.
McLaren MP4 12C, o creo que ellos dejaron lo de MP4 y solo lo llaman 12C. ¡Ah! ¡Qué manera de cortar la curva! La C en el nombre significa que este coche está hecho con fibra de carbón. Fibra de compuesto de carbón. Así que si le pasa algo a tu coche, usa un poco de pegamento. Será ser un pegamento muy especial, pero aún así es pegamento. Bien, ahora bajando a primera. El MP4 tiene normalmente una velocidad máxima de 330. No estoy seguro si lo cierran a 330 como otras compañías hacen con sus coches, o si son realmente 330. Es un número demasiado redondo. Y mientras que, por supuesto, es un McLaren, por lo que sé, todas las piezas se construyen en otro lugar. Están diseñadas por McLaren, así que el diseño completo del coche, motor, chasis, etc., es de McLaren. Pero otras compañías construyen todas esas partes y luego las juntan en McLaren. Ok, sobreviví a McLaren. Maggots por tercera vez. E incluso a Beckett bastante bien. Es bastante ligero, al menos comparado con otros hipercoches. Lo que significa que el potente motor lo lleva a buena velocidad. Yeah. Y perdí el primer lugar. ¿Veis lo que pasa cuando el MP4 frena? Porque eso es un MP4 enfrente. Eso se llama air brake, freno de aire. Y creo que ayuda a frenar, pero también ayuda a mantener el coche estable en la frenada. Porque a este coche le gusta sobrevivir cuando estás frenando. Pero es una interesante tecnología que puede que hayáis visto en el... ¿Qué era? ¿Era un Mercedes AMG lo que teníamos al frente al comienzo de la carrera? Creo que era un AMG. Si fuera un SLR sería muy gracioso porque ese coche fue una cooperación entre McLaren y Mercedes. Tendré que mirar al final de la carrera si era un AMG o un SLR. Me temo... sí. Me temo que no voy a poder hacer primero. Conduciendo todo este tiempo como primero. Y ahora no voy a hacerlo porque perdí tiempo en Maggots y Beckett. Y si no tengo cuidado, el tercero también me pilla.
El primero está demasiado lejos para atraparlo. De todos modos... ¡Wow! Este hipercoche es demasiado nervioso para mí. Sea como sea, hice segundo y sabéis lo que significa. Así que hice plata de nuevo. Me hubiera encantado conseguir medalla de oro, pero bueno. Y eso significa meta de la serie cumplida. ¡Sí! Esto pasó más rápido y mejor de lo que esperaba. Aunque mi pilotaje no estaba a la altura. Esto es todo para hoy. Si habéis disfrutado de este vídeo, sed tan amable y dejad un like. Si sois nuevos aquí, suscribíos y no perdáis ninguno de nuestros vídeos. Y hasta la próxima, ahorrad combustible, recoged pickup y nos vemos en el podio. Visita romrom.net para conectarte con otros pilotos y fans.